¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Abrimos las tranquilas de la información de Campo Argentino. Los dos primeros bloques de este programa van a estar indicados por un licenciado en kinesiología, un hombre mendocino, que hace muchos años instaló junto a otro grupo de profesionales a nivel nacional lo que se llama praxis vertebral. Nos referimos al licenciado Enrique Iglesias. ¿Y por qué va este contenido de este programa? Porque todos sabemos que la gente que trabaja en el campo, por las actividades mismas, genera problemas muy serios de columna. Escuchemos a este profesional cuál es la práctica que él lleva a cabo para, en algunos casos, curar estas dolencias. Bueno, estamos conversando con el licenciado Enrique Iglesias, acá en la ciudad de General Pico, y en uno de los volantes que explicita lo que es praxis vertebral, dice: la columna es el eje de la salud, de su salud y algo más. ¿Por qué, Enrique, es así? Bueno, la columna, como dice el folleto, es el eje de la salud porque es un eje desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Es un eje anatómico, un eje mecánico, un eje neurológico, un eje energético, inclusive. Todas esas funciones cumple nuestra columna vertebral. Es un eje anatómico porque da apoyo a los miembros, ¿no es cierto?, que van a realizar los movimientos. Es un eje mecánico justamente porque sirve de apoyo para los brazos de palanca, que significa el movimiento de brazos y piernas. Es un eje neurológico porque por ella transcurre la médula espinal, que ustedes saben que lleva todos los estímulos hasta todos los extremos de la piel en todo el organismo, desde la punta de los dedos de las manos, la punta de los dedos de los pies. Y esos estímulos reciben también su respuesta del cerebro, que pasa a través de la columna vertebral. O sea que la columna vertebral es atravesada por multitud de nervios que van a llevar estímulos nerviosos de ida y de vuelta al cerebro y también a todos los órganos que funcionan en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Y es un eje energético porque vos sabés muy bien que las filosofías orientales hablan de la circulación de energía, y los meridianos, por ejemplo, que se utilizan en la acupuntura, tienen numerosos puntos que se ubican a ambos lados de la columna vertebral y que a partir de esos puntos, en filosofías como las orientales, se trabaja para mejorar el funcionamiento no solamente de órganos, sino también de las articulaciones y los músculos de todo el cuerpo. Un poco lo que creo que en Reiki se llaman los chakras, ¿no? Sí, los chakras están también distribuidos a lo largo del organismo en puntos que coinciden con puntos estratégicos de la columna, ¿no es cierto? Algo así de 33 vértebras, leía. Exactamente, la columna tiene 33 vértebras divididas en tres zonas más importantes, que son la zona o la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. En la cervical son 7 vértebras, 12 en la columna dorsal y 5 en la columna lumbar. Las otras vértebras en realidad son vértebras que están soldadas en el hueso sacro y en el hueso del coxis. Funcionalmente las más importantes son las tres zonas principales, la columna cervical, la dorsal y la lumbar, que digamos son las que dan movilidad a la columna. Y estas zonas son atravesadas, como te decía recién, por nervios muy importantes. La columna cervical es la que va a abastecer neurológicamente a el movimiento de los brazos. La columna dorsal es la que por ella transcurren los nervios que van a ir hacia el tórax y el abdomen. Y en la columna lumbar también algunos nervios van hacia el abdomen, pero funcionalmente tiene que ver con la movilidad y la sensibilidad de los miembros inferiores, hasta la punta de los dedos de los pies. Ahora vamos a pasar, y yo sé que son temas extensos de pronto, pero ha sido bastante pedagógico lo tuyo. Vamos a ir a las patologías que la columna normalmente tiene, ¿cierto? Sí. Y vos, dentro de esa síntesis, explicarás algunos de los causales. Claro. Bueno, las patologías que cursan a través de la
columna vertebral son innumerables. Son muchísimos los problemas que puede tener un paciente cuando tiene problemas de columna vertebral. Los más comunes están asociados con malas posturas de trabajo o malas posturas habituales, aunque no sean laborales, con esfuerzos mal realizados. Todo eso va repercutiendo a nivel de la columna vertebral, generando un desgaste prematuro o generando desequilibrios que pueden dar lugar a deformidades, ¿no es cierto?, a nivel vertebral. Este tipo de deformidades son más frecuentes que se presenten durante la adolescencia, y si no se realiza ningún tratamiento preventivo para controlar ese tipo de deformidades, dan lugar después a la aparición de artrosis prematuras o desajustes vertebrales que en la adultez traen problemas bastante habituales y difíciles de controlar. A nivel de la columna cervical, lo más habitual es la rectificación de columna cervical, que es un trastorno postural hoy en día que está muy difundido por los malos hábitos posturales laborales. Mucho tiempo frente a las computadoras, mucho tiempo en escritorios, el hecho de que los chicos o adolescentes estén mucho tiempo frente al televisor o jugando videojuegos, también representan una predisposición para que la columna vaya perdiendo su curvatura normal. Esta pérdida de curvatura normal significa a nivel funcional una pérdida también de flexibilidad, lo que hace que la columna tienda a trabajar con más compresión entre sus elementos, y entonces los discos que se encuentran entre cada vértebra empiezan a sufrir un deterioro precoz que predispone a la aparición de hernias de disco. Esto se da tanto en la columna cervical como en la columna lumbar, pero por otras causas, ¿no es cierto? En la columna lumbar, el hecho de permanecer en malas posiciones sentado, o el hecho de realizar esfuerzos habituales en posición agachada o levantar pesos excesivos, predispone también a una sobrecarga de discos, sobre todo en los dos últimos discos lumbares, en el que une o en el que se encuentra entre la lumbar 4 y la lumbar 5, y la lumbar 5 y la primera sacra. Esos son los discos que están más expuestos o más predispuestos a la aparición de hernias de disco. En el caso de las hernias de disco lumbares, muy habitualmente cuando se dan en estos segmentos, se traducen en compresión de alguna raíz del nervio ciático, que va a afectar la movilidad y va a producir dolor en los miembros inferiores. En el caso de las hernias de disco producidas en la columna cervical, los discos que se ven más afectados son entre cervical 4 y 5, y cervical 5 y cervical 6. Y eso trae aparejado a veces dolores de cabeza intensos, a veces mareos, y en muchas ocasiones también dolores en los brazos o adormecimientos de manos, sobre todo en situaciones de tensión o en posiciones incómodas, que hacen que, por ejemplo, el paciente quiera levantar un objeto, aunque sea de pequeño peso, y el brazo es como que se cae porque siente un reflejo de dolor intenso o pierde momentáneamente la fuerza. Esos son síntomas que se dan habitualmente en hernia de discos cervicales. A partir de lo que vos decías, Enrique, uno de los conceptos que vertiste inicialmente, ya desde muy niño, podemos decir, o jóvenes que están hoy fundamentalmente muy atraídos por la computadora, comienzan a tener estas dolencias. La pregunta va concatenada, que si uno lo toma a tiempo, la mamá lo lleva o te trae el chico con un problema, es más fácil resolverlo cuando ya ha transcurrido muchos años de vida. Por supuesto, en todo este tipo de problemas tendríamos que hacer hincapié en lo que es la prevención, ¿no es cierto? Sí. En lo que es un trabajo postural adecuado, que lamentablemente no se da en los colegios, ¿no es cierto? No se incentiva al chico a que adopte una postura adecuada, al hecho de hacer actividades físicas que prevengan también la aparición de tensiones musculares y que refuercen el hábito postural. Todo esto tendría que realizarse a edad muy precoz, pero cuando ya aparecen los problemas, también es imprescindible tomarlos precozmente, porque es más fácil resolverlos y tomar las medidas como para que no sigan avanzando y no generen trastornos ya de gravedad, ¿no es cierto? Como te decía anteriormente, el momento en que aparecen las deformidades de columna habitualmente es en la adolescencia, salvo que sean problemas congénitos que se manifiesten más temprano. Pero por lo general, si el paciente no tiene ningún problema congénito,
las alteraciones posturales van desencadenando deformaciones de columna que se manifiestan en la adolescencia, que es el periodo de crecimiento más acelerado. Sí, entonces, en ese momento es cuando se manifiestan más los desequilibrios. Ese es el periodo en que hay que prestarle atención a la columna de los chicos, reforzar los hábitos posturales adecuados, tratar de impedir hábitos posturales perjudiciales y tratar de que el chico incorpore actividades físicas globales que le permitan un desarrollo físico lo más equilibrado posible para prevenir males futuros. Igualmente, cuando nosotros tomamos al paciente ya con un problema instalado, me refiero a personas mayores ya con un problema instalado, tratamos de hacer hincapié en la prevención, o sea, tratamos de solucionar el problema que tiene el paciente en ese momento, pero al mismo tiempo le recomendamos hábitos posturales positivos, alguna actividad física, ejercicios específicos para el problema que el paciente tiene, para que de esa manera haya menor probabilidad de que el suceso o el problema se le vaya a repetir al paciente. Y de esa manera controlar los síntomas y controlar que el problema que ha traído al paciente a su consulta se vea agravado, ¿no es cierto?